I'm going to do is I'm going to try and stick to my notes. Lo que quiero hacer es Just to get through this thing because tratar de permanecer I estricto really con would mis like notas to finish it in the session. porque quiero terminar. So we get back to them coming back now to Bethlehem. Ahora, volviendo a Belén, And where Naomi said, you know, she don't call me Naomi, but call me Mara. y cuando Noemí dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, Almighty have dealt with me bitterly. porque el Todopoderoso ha tratado conmigo I went out full, de manera amarga. Yo salí llena and the Lord had brought me home empty. y el Señor me trajo a casa vacía. Why then call me Naomi? ¿Por qué me llamáis Mara? Seeing that the Lord Perdón, is... Noemí. Is you okay, Christian? Yes, I am. I'm just a little break. Seeing that the Lord has testified against me, Viendo que el Señor ha testificado en mi contra and the Almighty have afflicted me. y el Todopoderoso me ha In afligido. verse 11 we see Y en el versículo 11 vemos that Naomi mentioned the Levitical law que Noemí mencionó la ley levítica because she was supposed to marry Boaz porque se suponía que ella tenía que casarse according to con Levitical law. Booz de acuerdo a la ley levítica. But she said, I'm too old to have babies. Yo estoy demasiado vieja para tener bebés. In other words, the second day church En recognizes otras palabras, la iglesia del segundo día reconoce that it cannot reproduce. que no puede reproducir. The second day church realized La iglesia del segundo día reconoce that it's become old. que se ha vuelto vieja. No matter what revival you're sending me, No importa el avivamiento que me envíes, but I cannot reproduce. pero no puedo reproducir. And there's no father sons or no transgenerational building in the second day. No hay una edificación de padre a hijo en este segundo día. So what we find is that now in the first development stage, foundation stage, is that Naomi could talk Orpah out of it, Lo que out of coming descubrimos, with her. lo que descubrimos en este primer estadio de fundamento es que Noemí pudo convencerla a Orfa de no seguirla. So the punchline is this. Entonces el punto acá es este. Orpah could be talked out of it, Orfa pudo ser convencida para no seguir, but Ruth could not be talked out of it. pero Ruth no pudo ser convencida de no seguirla. Ruth 1 verse 16. Ruth 1:16. Because Ruth said, Porque Ruth dijo, entreat me not to leave thee, no me seduzcas no me convenzas de or to dejarte, return to follow after, or to follow after thee. o no me convenzas de no seguirte. Because where you will go, I will go. Porque donde tú vayas yo iré, Where you lodge, I will lodge. donde tú habites yo habitaré. Your people will be my people, your God will be my God. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. See, Orpah Entonces Orfa could not leave the old. no pudo dejar lo viejo, She could not leave the old family, no pudo dejar la vieja familia, the old habits. los viejos hábitos. She said, I don't care if I'm wrong, Dijo, no me importa si estoy but I'm equivocada, going to preach the same message. pero voy a predicar el mismo mensaje. I'm going to help the church change. No voy a cambiar la I'm going iglesia. back to my old church. Voy a volver a mi vieja I'm going iglesia. back to my old pastor, Voy a volver a mi viejo because pastor. God is going to help me to change him. Porque Dios me va a ayudar a cambiarlo a él. It never happens. Nunca sucede. You have to leave to cleave. Te tienes que dejar para unirte. What will happen if I leave, they would say. ¿Qué sucederá si What will the people dejo? do without me if I leave? ¿Qué hará la gente sin mí si me They voy? need me. I have to be there. Me necesitan, necesito estar ahí. Because I will bring about the change. Porque yo traeré el cambio en ese lugar. It never happens. Nunca sucede. There is people that wants to live in their own comfort zone. Esas son gente que quiere permanecer en su zona de comodidad. So Naomi Pentecost, Entonces Noemí Pentecostés they preach doom and gloom, predican cosas apocalípticas, unbelief and bitterness. incredulidad y amargura. And Naomi was to marry Boaz according to Levitical law, Y de acuerdo a la ley levítica tenían que casarse con vos, but said, I'm too old to have revival. pero dijo, estoy demasiado vieja para tener I'm too avivamiento. old to be the church. Estoy demasiado vieja para ser I'm iglesia. too old to reproduce. Estoy demasiado vieja para But what reproducirme. Naomi forgot, Pero lo que ella olvidó, she forgot Sarah. se olvidó de Sara. Sarah was old, Sara era vieja and she gave birth to Isaac, y ella dio a luz a Isaac, which means laughter or joy of the promise. lo cual significa risa o gozo de la So promesa. no matter how long you've been in church, Así que no importa cuánto tiempo has estado how en la old you've iglesia, been, pero todo
cuán grande If you eres. marry the kinsman redeemer, Si te casas con el redentor if you have familiar, a relationship between father and son, si tienes una relación de padre e hijo, reproduction will take place. la reproducción ocurrirá. So at the end of the chapter, Así que al final del capítulo, Ruth was delivered from her people. Ruth fue liberada de su gente, de su Naomi did pueblo. not make it back all the way to Bethlehem, Judah. Noemí no volvió hasta Belén de Judá, solo a Belén. Only came as far as Bethlehem, verse 19 says. Solo llegó a Belén y el versículo 19 dice. She only came as far as the bread, the word, the charismatic. Solo llegó hasta el pan, hasta lo carismático. You remember the charismatic was the word movement? ¿Se acuerdan que lo carismático era el mover de palabra? She only came as far as Bethlehem. Solo llegó a Belén. She was not restored fully. No fue restaurada de manera completa. Naomi was only restored in parts. Solo fue restaurada en parte. Pentecost is not fullness. Lo pentecostal no es la plenitud. Why? Because the feast of Pentecost or Pentecost is but the first fruit of the Spirit. Porque la fiesta de Pentecostés es solo la primicia del Find it in Espíritu. Romans 8 verse 23. Lo encontramos en Romanos 8:23. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit. Y no solo ellos, sino nosotros también, los quienes somos las primicias del Espíritu. Even we ourselves groan within ourselves, Aún nosotros mismos gemimos dentro nuestro, waiting for the adoption, the redemption of our bodies. esperando la adopción, la redención de nuestro In cuerpo. Ephesians 1 verse 13 and 14. Efesios 1, 13 y 14. In whom you also trusted after you heard the word of truth, En quien vosotros también confiasteis después de haber oído the la gospel palabra de of your verdad, salvation, el evangelio de vuestra salvación, and whom also after you believed, en quien vosotros también habéis creído, you were sealed with the Holy Spirit of promise. fuisteis sellados con el Santo Espíritu de la You see, promesa. there's always a promise of more. Siempre hay una promesa de There's the algo mayor, fullness of the Spirit. la plenitud del Espíritu. So we find now that Orpah's gone, Vemos que Orfa se fue, Naomi is bitter, Noemí está amarga and Ruth is delivered. y Ruth es liberada. Now let's carry on. Sigamos adelante. And then we find now Ruth is in chapter 2, En el capítulo 2, Ruth chapter 2, Ruth capítulo 2, we find that now she is, it says verse 3, en el versículo 3 descubrimos and Ruth went and gleaned in the field after the reapers, and she happened to stop at the part of the field belonging to Boaz, who was the family of Elimelech. Sucedió que Ruth fue y cosechó en el campo con los segadores y ella paró en la parte del campo perteneciente a Booz, quien era familiar de Elimelech. Now we find that this scripture refers to, the verse 3 refers to the field. Esta escritura en el versículo 3 se refiere al And campo it's actually a type of the local church. y es un tipo de la iglesia The local local. church is the field. La iglesia local es el campo, And under God's jurisdiction. bajo la jurisdicción de Dios. And Boaz is a type of Christ. Y Booz es un tipo de Cristo. And in this chapter he was introduced as a mighty man of wealth. Y en este capítulo él es presentado como un poderoso hombre de And in riquezas. Matthew chapter 13 verse 38. Y en Mateo capítulo 13, versículo 38. And I spoke about this in the last school when I spoke about the kingdom. Y hablé de esto en la última escuela cuando hablé del reino. It says the field is the world. Dice, el campo es el mundo. And the sower comes and he sows his seed in the field, which is the world. El sembrador viene a sembrar la semilla, la cual es la palabra. It says, and the good seeds are the children or the sons of the kingdom. Y dice que la buena semilla son los hijos del reino. But the tares are the children of the wicked one. Pero las cizañas son los hijos del maligno. So what's happening is, here she comes to Boaz's field, which is Boaz's church. Así que acá llega al campo de Booz, que es la iglesia de And Booz. she was walking behind the reapers, Y ella estaba caminando detrás de los segadores. and she was picking up some of the gleanings. Y también estaba levantando parte de la cosecha. Now, what is the Boaz church? Ahora, ¿qué es la iglesia What Booz? is the something worth seeing church? ¿Qué es esto de la iglesia digno de ser vista? There's a few things in this chapter 2. Hay algunas cosas en este capítulo también. Remember, it's a developmental stage. Recuerden que es un Second day is about developing into the destiny and the purpose. recuerden que es una etapa de desarrollo. El segundo día se trata de
un desarrollo para entrar al destino. These are the things that a church must experience on its way to fullness. Son las cosas que la iglesia debe experimentar en su camino a la And you plenitud. see, all of these things are mentioned in chapter 2. Y vemos todas estas cosas que son mencionadas en el capítulo Verse 4 2. talks about the reapers, Primero habla de los which is segadores. in Boaz's field. En el versículo 4, So in the el cual es church el campo de Booz. of En la Jesus iglesia de Christ, Jesucristo There must be reapers. debe haber segadores. And reaper speaks of evangelism. Segadores habla de evangelismo. Those that are after those that need to be saved. Aquellos que están detrás de los que necesitan ser salvos. So everybody in the Boaz church, Así que todos en la iglesia de Booz, everybody todos must be harvesters, tenían que ser cosechadores. must be soul winners. Tenían que ser ganadores de The almas. third day church La iglesia del tercer is día a church that wins souls. es una iglesia que gana almas. Doesn't mean you have this big evangelistic crusades. No significa que tenga una gran cruzada It means where you evangelística. find yourself every day of your life. Significa donde usted se encuentra todos los días de su vida. You introduce people to Jesus Christ, Presenta a la gente a Jesucristo, their Savior, al Salvador, their Lord. al Señor. That is the characteristic number one of the Boaz church. Esta es la característica número 1 de la iglesia Booz. And I'm just going to give you the scriptures. Y solo quiero darle las I'm not going to escrituras. read all of them. No voy a leer todas. You write them down, you go read them. Usted las escribe y luego las lee. Matthew 28, verse 19 and 20. Mateo 28, versículos 19 y It 20. says, Go therefore and teach all nations, Andad y enseñad a todas las naciones, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Teach them Santo, to observe all things. enseñándoles que Whatsoever observen I've todas las commanded you. cosas, cualquier cosa que los he mandado And lo, a I am ustedes. always with you, even to the end of the world. Y yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. He says, Go and make disciples. Dice, vayan y hagan discípulos. In other words, go get sons, make sons and disciple En them. otras palabras dice, vayan y hagan hijos y them. discipúlenlos, Baptize enséñenlos, them. bautícenlos. But very important, this baptism is not only what we see as baptism in water. Ahora lo importante es entender que este bautismo no es lo que nosotros vemos como el bautismo It en means agua, baptize them in the name of the Father, sino que dice bautizarlos In en the el nombre name del of Padre, the Son, en el nombre del in the Hijo, name of the Holy en Spirit. el nombre del Espíritu It means Santo. baptize them into the nature of the Father, Significa bautizarlos en la the naturaleza del nature of Padre, the Son, en la naturaleza del in the Hijo, nature of the Holy en la Spirit. naturaleza del Espíritu When you Santo. give people the proceeding word and you teach them the proceeding word, Cuando tú le das a la gente la palabra presente y les enseñas la palabra it will presente, bring forth the nature of the Father, the nature of the Son, and the nature of the Holy va a Spirit. producir la naturaleza del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. So we have to discipling the nations. Así que tenemos que discipular a las That's the naciones. first thing, that's developing them. Eso es la forma de desarrollarlos. Discipling and developing them. Discipularlos y desarrollarlos. Then the second thing we find in verse 5. Ahora lo segundo lo encontramos en el versículo 5. Boaz came into his field and he started to speak. Booz entra a su campo y comienza a hablar. So when Jesus come into his church, he speaks. Así que cuando Jesús entra a su iglesia, Él habla. If the voice of God is not in your church, Si la voz de Dios no está en tu iglesia, then you're not a Boaz church. entonces no sos una iglesia There Booz. must be the voice of the Father in the church. Debe haber la voz del Padre en la iglesia. And how does the voice of the Father come in the church? ¿Y cómo la voz del Padre entra a la How iglesia? does Boaz speak to his church? ¿Cómo Booz habla a su iglesia? He speaks through the preacher. Él habla a través del predicador. Because the word preacher means the korux. Porque la palabra predicador significa el korux. He's the herald of divine truth. He Es- speaks divine truth. Es el heraldo de verdad divina. Habla verdad So divina. the voice of the Heavenly Father Para que la voz del Padre Celestial must resonate through the voice of your spiritual father. debe resonar a través de la voz de tu That Padre is the espiritual. Boaz church. Esa es la iglesia But it Booz. also talks about the charismata gifts of the Spirit. Y también habla de los dones carismata del Espíritu. And you find it in 1 Corinthians 12, verse 8 to 10. Lo encontramos en 1 Corintios 12, vers 8 al 10, It talks about the gifts of the Spirit. que habla de los dones del Espíritu. And the gifts of the Spirit is divided into 3 dimensions, and you know these things. Y los dones del Espíritu están divididos en 3 dimensiones. Ustedes There's conocen the esto. speaking in tongues, Está el hablar en lenguas, which is interpretation of the prophecy. interpretación, profecía. That means it talks like God. Esto significa que hablan como Dios. Then there's the knowing gifts, Luego están los dones del which conocimiento, is de the word of ciencia, wisdom, the word of knowledge, palabra de ciencia y de discerning sabiduría, of spirits. discernimiento de espíritus. That is thinking like God. Esto se trata de pensar como Dios. Then there's the doing,
Luego está el which is the hacer, gift of faith, of our miracles, of healing. lo cual significa los dones de fe o los de hacer milagros. Means you act like God. Significa que usted actúa como So you Dios. must talk like God, Así que debe hablar you como must Dios, think like God, debe pensar and you como must Dios act like y God. debe actuar como That Dios. is the Boaz church. Esa es la iglesia Booz. And then verse 4 says that the Lord bless you. That's what he said. Y luego en el Boaz versículo, speak. The Lord bless you. y en el versículo 4 dice, Booz habla y dice, el Dios los bendiga. Bless the Lord, O my soul. Bendiga al Señor toda And mi everything alma. that's in me, bless his holy name. Y todo lo que está dentro mío bendiga su santo nombre. That is proper praise and worship. Esa es correcta a la adoración y That is the alabanza. restoration of David's tabernacle. Esa es la restauración del tabernáculo de With David. your mouth you speak praises. Cuando tu boca hable alabanzas, You sing praises. cantas You alabanzas, shout praises. gritas alabanzas. With your hands you lift your hands. Con tus manos aplaudes y You las clap with levantas. your hands. Aplaudes con tus Or you manos. play instruments with your O hands. tocas instrumentos con tus manos. With your whole body. Con todo tu You cuerpo. bow or you kneel or you dance before the Lord. Te arrodillas y te postras o That is danzas the Boaz delante del church. Señor. Esta es la The iglesia Booz. restoration of the tabernacle of David. La restauración del tabernáculo de David. Then the fourth thing that you find in the Boaz church. Luego lo cuarto que encontramos en la iglesia Booz They are servants that are set over the reapers. son siervos que son establecidos sobre los It segadores. talks of discipleship. Habla de discipulado, It talks of structure. habla de And estructura it talks of government. y habla de gobierno. You find in 1 Corinthians 12 verse 18 and 28. Lo encontramos en 1 Corintios 18, 1 Corintios 12, 18 al 28. And Ephesians 4 verse 11. En Efesios 4, 11. Gave some to be apostles, some to be prophets, some to be Dice que a algunos le evangelists, dio para pastors ser and teachers. apóstoles, otros profetas, pastores, maestros y evangelistas. So God has said in his church, or Boaz has said in his field, Así que Dios está estableciendo en su iglesia, Servants. o Booz está estableciendo en su and this campo field there must be siervos. servants. Y en este campo de haber Apostles, siervos, prophets, apóstoles, evangelists, profetas, pastors, evangelistas, teachers. pastores, maestros. Apostles, Apóstoles, Hebrews 3 verse 1, Hebreos 3:1, they govern. gobiernan. Prophets, Profetas, Deuteronomy 18 and Acts 3. Deuteronomio 18 y Hechos They 3. guide. Ellos guían. Evangelists, Evangelistas, Luke 4 verse 18, Lucas 4:18. they gather. Ellos reúnen. Pastors, Pastores, and John 10, en Juan 10, they guard. ellos vigilan. Teachers, Maestros, and John 3 verse 2, en Juan 3 versículo 2, they ground or root the people in foundational truth. arraigan a la gente en verdad de That's the fundamento. Boaz church. Esta es la iglesia And de there's Booz. government in the Boaz church. Y hay gobierno en la iglesia de Booz. What is the word government? ¿Qué es la palabra gobierno? Integra. Integra. In other words, there's wholeness. En otras palabras, hay This church integridad. must have a balance Esta iglesia debe tener un balance, un between equilibrio evangelism, entre evangelismo, praise and worship, alabanza, the adoración, charismata gifts, los dones carismata and government. y gobierno. If you major only in one aspect, Si usted solo hace énfasis en un solo you aspecto, lose your integrity. pierdes tu integridad, You lose your wholeness. pierdes tu santidad, The tu fifth thing. integridad. The fifth thing. Lo primero, The first words that Boaz spoke to Ruth, la primera palabra que Booz le habló a Ruth, he says, hear. le dijo, oye. So we must be able to hear. Así que debemos ser capaces This de oír. Boaz church Esta iglesia Booz must have the ability to hear God. debe tener la habilidad de oír a Dios. We have to be fine-tuned to the Spirit. Debe tener, To the debe estar sound afinada of heaven, al to sonido the frequency. del Espíritu, de la frecuencia de los You must cielos. hear what the Spirit Debe says. oír lo que el Espíritu dice. Now we get to chapter 3. Ahora llegamos al capítulo 3. So you've seen the development stage. Han visto All those things that need la to be etapa in de this church desarrollo, of todas estas Boaz. cosas que necesitamos. And that is what we've experienced through the years. Y esto es lo que hemos estado experimentando a través de los That's what we años. heard teach in the church. Eso hemos oído ser enseñado en la But now iglesia. let me show you what the third day church should be all about. Ahora déjeme mostrarle cómo debe ser la iglesia del And tercer chapter día. 3 say, this is where we are. Y el capítulo 3 dice, aquí estamos. Come on. Vamos, This is where we are. aquí estamos. Come on, say that. This is where we are. Aquí estamos, diga. Oh, but it begins with a threshing floor. Pero comienza con un lugar donde se ara.
In the walk with the Lord, we find we have come to through Ruth chapter 1, chapter 2 to Ruth chapter 3. Y la obra del Señor comienza a través de capítulo 1, 2 y 3. And in Ruth chapter 3, we see that Ruth goes down to the threshing floor at midnight. Dice que llegó al campo donde estaba la zaranda, donde se araba. It's the same Ruth. as Esther's going down to the throne room. Y lo hizo Of the a king. medianoche, lo mismo que Esther yendo al lugar del trono. It's the same as Aaron the high priest goes into the most holy place. Es lo mismo que Aarón entrando al lugar santísimo. I want to give you synonyms for the threshing floor. Yo quiero darle Synonyms. yo quiero darle sinónimos de este lugar donde está la zaranda The de threshing arar. floor is equal to Gethsemane, Es igual a Getsemaní, where the olive press was. donde estaba la prensa de oliva. What did Jesus say in Gethsemane? ¿Qué dijo Jesús en Getsemaní? Lord, not my will, but your will be done. Padre, que no sea hecha tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. You see the difference now between the churches? ¿Ven la diferencia entre las The iglesias? development of all the gifts and El all desarrollo the de todos los things. dones, de todas las cosas. But now that we've developed this, Ahora que hemos desarrollado esto, we can take care of the harvest, teach Que podemos- people, praise and worship, government. que enseñamos sobre la gente, la cosecha, alabanza, The adoración, church has gobierno, not matured yet. It's gone nowhere. la iglesia no ha madurado, no ha ido a ninguna parte. It's just taught how to operate. Solo se les enseñó cómo operar. But now here comes the Ruth church. Pero ahora Ruth, acá viene la iglesia in the Ruth, church of Boaz. la iglesia de Booz. And it says, at the threshing floor at midnight, Y en la era, in the Gethsemane of her life, en el lugar de la era, del arado, she discovered, en come el on, Getsemaní de su vida, she discovered, although I've done all of these things, descubrió que aunque había hecho todas estas know how cosas, to speak in the Spirit, know sabía how cómo to hablar en el discern, Espíritu, cómo discernir, know how to win souls, sabía cómo ganar know almas, how to praise and sabía worship. cómo alabar y I adorar. have to come to a place Pero tengo que llegar a un where lugar God now must make sure en el cual Dios se that there's asegure nothing in my life que no haya nada en mi that vida will jeopardize my life que ponga en peligro mi vida to become the something worth seeing church. para convertirme en algo digno de So ser God has to visto. take me to the threshing floor Así que Dios nos va a llevar por esa era, por esa Getsemaní. zaranda de Getsemaní, where I can come to the end of myself, en la cual puedas llegar al final de mí mismo, where I can cry, Lord, not my will, but your will be en el done. cual pueda clamar, Señor, que no sea hecha mi voluntad sino la tuya. The threshing floor, El that's lugar de la it's era, the de la place zaranda. of full surrender, Es un lugar de completa not rendición, partial surrender, no rendición but parcial, full surrender. sino completa That's where you rendición. like a Moses come and say, Lord, Es como Moisés viniendo al Señor y decirle, when he had the arrogance to bring deliverance of his people in Egypt, cuando tuvo la arrogancia de traer liberación a su pueblo en Egipto, now he find himself in the wilderness, ahora lo encontramos a él en el desierto and he can't even speak, he stutters. y ni siquiera podía hablar por su tartamudez. He realized his weakness. Se dio cuenta de su debilidad, He realized his shortcomings. se dio cuenta de cómo él no llegaba, no alcanzaba. But that's when God says, Pero ahí es cuando Dios le dice, when you're weak, cuando tú eres débil, I am strong. yo soy fuerte. Hallelujah. That's a Hallelujah. place of full surrender. Ese es un lugar de completa That's a rendición. place of circumcision. Es un lugar de circuncisión. Circumcision is the cutting away of flesh. La circuncisión es el quitar la carne. We are all grown-ups here. Nosotros todos It is somos adultos anything acá, in ¿no? the flesh Que hay cualquier cosa en la carne, that will hinder, si hay algo que The sea de obstáculo, procreation. la procreación that will prohibit the seed from coming forth. va a impedir que la simiente produzca. Anything flesh in your life Cualquier cosa carnal en su vida that will cause God not to come to the fullness in your life. va a causar que no alcances plenitud en tu vida. It's a cutting away of flesh. Es cortar la carne. But this threshing floor is also the baptism of fire. Pero también este lugar de zaranda, de era, It's a place es of- un lugar de bautismo de fuego. It's a place of the whole burnt offering. Es el lugar de la ofrenda quemada. It's a place of complete surrender. Es un lugar de completa rendición. An example is 1 Chronicles 13 and 15. Un ejemplo es Primera Crónicas Remember 13:15. when David became king? ¿Se acuerdan cuando David se convirtió The en first rey? thing he did, he wanted to bring the glory of God back. Lo primero que quiso hacer es traer de vuelta la gloria de Dios. But what did he do? He built a new cart. Pero ¿qué es lo que hizo? Edificó un nuevo carro. He found the latest and the newest charismatic
method trató de buscar el más nuevo y el más carismático to bring the método glory of God back. para traer de vuelta la gloria de And Dios. he discovered that Aruna stretched out his hand and was killed. Y encontramos que Yeah. cuando tocaron ese carro fue matado. And then David learned Y luego David se dio cuenta a very valuable lesson. a una lección To experience the most holy place, de la cual hablaba de experimentar el lugar experience the glory santísimo, of God. la gloria de Dios. the only way you can bring the glory of God, the Ark of the Covenant, back La única manera en la cual puedes traer la gloria de Dios, el arca del pacto de vuelta, is to do it exactly according to the way that God wants it done. es hacerlo de acuerdo exactamente como Dios quiere hacerlo. Not a new ox wagon, No un nuevo carro de bueyes, but on the shoulders of the priests. sino sobre los hombros de los sacerdotes. It's also like David when he numbered the people. Es también como cuando David Let me see censó a la gente. how big this charismatic church of mine Oh, is. veamos cuán grande es esta iglesia carismática. I've got 1,000 people. I've Oh, got tengo miles de 2,000 people. personas, tengo 3,000 You personas. know that God hates that? ¿Sabes que Dios odia eso? Because when David numbered the people, Porque cuando David enumeró con toda la gente, God's anger burned against the whole of Israel. el enojo de Dios se volvió en contra de todo And Israel. they had a choice of 3 punishments. Y tuvo 3 castigos. But David went to Ornan. Tuvo que elegir entre 3 castigos. And 1 Chronicles 21, 21 to 24. Y Primera Crónicas 21, del 21 al 24, He lo says, habla. I need your threshing floor. Dice, necesito tu zaranda. He realized the only way that he's going to get rid of this thing Él se dio cuenta, lo único que, con la única manera en la cual me puedo deshacer de is esto, the threshing floor. es a través de esa And zaranda, he de said, esa listen, era. I want to buy. He said, Ornan, I want to buy this threshing Yo floor. quiero comprar esta era. He said, no, king, I'll give it to you. No, te la voy a dar, He said, rey. no, I will pay the full price for it. It says No. in verse 24. No, en el versículo 24 no dice rey, yo voy a comprar toda la I era. will not take that which is thine for the Lord. No voy a comprar esto que es para el Señor, Or I will not offer any burnt offerings without a cost. ni siquiera voy a ofrecer una ofrenda quemada sin ningún costo. Ornan want to give the threshing floor and the oxen to David. Todo quiero dar los bueyes y toda la era a David. But David said, I will pay the full price. Pero David dice, quiero pagar el costo completo. And the same in 2 Samuel 24, 24. Y lo mismo en Samuel 24, 24. And once again, he wants God to remove the plague from his people. Él quería una vez más This que is David. David quería también comprar ese lugar para He su went to pueblo. Aruna. Fue a He says, I Arauna want your threshing y floor. le He dice, quiero tu era. said, you can have it for free, Y king. Arauna le dijo, He puedes said, tenerla I will gratuitamente. not offer to my God something that cost me Y nothing. le dijo, yo no le voy a ofrecer a Dios nada que no me haya costado algo. David bought the threshing floor from Aruna. Él compró esa era de And Arauna. that threshing floor from Aruna Y esa era de Arauna later became the temple site where the más, temple was erected. más tarde se convirtió en el lugar donde fue erigido What el does templo. this speak of? ¿De qué habla esto? It speaks of a Ruth church Habla de la iglesia Ruth, that will pay the full price que pagará el pleno to precio do everything God's way. para hacer todo a la manera de Dios. It's not just finding another method to get a big church, No se trata de encontrar un nuevo método para tener una iglesia another grande event to fill your church, o otro gran evento para llenar tu another iglesia. event or program to Un get more evento, money. un programa para recibir más dinero. That's not what we are after. Detrás de eso no estamos, But we do everything according to the pattern that God wants us to sino do. que hacemos todo de acuerdo al patrón There will como be Dios no quiere que lo hagamos. shortcuts. No habrá desvíos. The threshing floor La era is a place where everything we have not allowed the Lord to deal with up to now es cualquier cosa que todavía no le hayamos permitido al Señor que trate con nosotros hasta ahora. has to be surrendered to the Lord. Tiene que ser rendida al Señor. That's the threshing floor. Esa es la era, esa es la zaranda. The third day is not a place for sissies. El tercer día no es un lugar para feminismo. This is not a place for a child. No es un lugar para un This is a niño. place for men Es un lugar para that hombres realize the previous season didn't get us to where we're supposed to be. que se dan cuenta que las estaciones previas no This nos is llevan a al lugar donde serious tenemos que estar. time. Es un tiempo serio. This is a place where you will lose your life Es un lugar en el cual perderás tu vida so that you can gain your life. para poder ganar tu vida. Now we find in verse 1 in Ahora chapter 3. encontramos en versículo
1 del And capítulo 3. then Naomi, her mother-in-law, said unto her, Dice que Noemí, su suegra, le dijo: My daughter, shall I not seek rest for thee, hija mía, no he de buscar hogar o descanso that para it may ti, be well with you? para poder estar bien So contigo, para que Naomi te vaya said, bien. listen, I want to seek rest for Yo you. quiero buscarte descanso. But that seeking rest Pero ese buscar descanso means actually, I want to seek a home for you. significa buscar un descanso. That's what our Bible Okay, says. a casa. Or actually it means this. Buscar un hogar o una casa. Shall como I dice la not versión. seek a husband for thee? O también puede significar no, voy a buscarte un esposo para You ti. cannot have a home without a husband. No puedes tener una casa, un hogar sin un And also, esposo. rest is synonymous with peace. También reposo o descanso sinónimo de paz. And rest is one of the key themes of this book of Ruth in chapter 3. Y el descanso es una de las claves de este libro de Ruth en This capítulo 3. Boaz Church Esta iglesia Booz is a place of peace. es un lugar de paz. Boaz rest in peace. Booz descansó en paz. Now Jesus is our Prince of Peace. Ahora Jesús es nuestro príncipe de paz. Ephesians 2 verse 14. Efesios 2 versículo 14. That Jesus is our peace. Jesús es nuestra paz. That's Ephesians 2 verse 14. Eso es Efesios 2 14. He's our Prince of Peace. Él es nuestro príncipe de paz. Isaiah 9 verse 6. Isaías 9 versículo He's the 6. King of Peace. Él es el rey de paz. Hebrews 2 verse 7. Hebreos 2 versículo 7. Then we find that there's a rest that is given in Matthew 11 En verse Mateo 28 to capítulo 30. 11 del 28 al 30 Jesus, come dice: unto me, all you who labor. oh, ustedes trabajadores, vengan a mí, dice This Jesús. Boaz church Esta iglesia Booz will find rest and peace. va a encontrar descanso y Remember when I paz. spoke to you about to be established? ¿Se acuerda que les hablé de ser If you establecidos? establish in present Si truth, usted es establecido en verdad It means presente, to rest. significa you can descansar. only find rest Solo puedes alcanzar through the descanso proceeding word, a través de la palabra through the presente, accurate church of Jesus a través de la Christ. iglesia precisa de Jesucristo. And that's also a place where your sons, your children are mature sons. Y eso también es un lugar para que tus hijos Because lleguen a ser Matthew hijos maduros. 5 verse 9 says this. Mateo 5 versículo 9 dice: Blessed are the peacemakers, benditos, bienaventurados los for hacedores they de will paz, be los called pacificadores, the sons of porque God. ellos serán llamados los hijos de Dios. The King James. La versión King James: Blessed are the peacemakers, estos son los pacificadores, for they shall be called the children of God. bienaventurados, porque ellos serán llamados los Matthew hijos 5 de verse Dios. 9. Mateo 5 9: Blessed, benditos, bienaventurados, enjoying Biblia amplificada, enviable happiness, disfrutando envidiable felicidad, spiritually prosperous, prósperos espiritualmente, with life, joy, and satisfaction in God's favor con vida de gozo y satisfacción en el favor de Dios and salvation, y salvación, regardless of your outward condition, más allá de tus condiciones externas. are the makers and maintainers of peace. Son los hacedores y los que mantienen la paz, For they shall be called the sons of God. porque ellos serán llamados los The hijos de third day Dios. church is a La church of iglesia del peace tercer día es una that iglesia de operates paz from peace. que opera en un There lugar will de be paz, peacemakers. que serán pacificadores. They will be the sons of God. Ellos serán los hijos de Dios. Rest. Descanso. In Passover we are cleansed by the blood. En la Pascua somos limpiados por la sangre. It means we have peace with God. Significa que tenemos paz con Dios. But in tabernacles Pero en tabernáculos we are cleansed by fire. somos limpiados por fuego. And then we find the peace of God. Entonces encontramos la paz de Dios. We become peacemakers, Nos convertimos en pacificadores peace creators. o creadores de paz. That's peace with God, Paz con Dios, the peace of God. la paz de Dios, As the Prince of Peace, y Jesus como príncipe de paz Jesús is the benefactor of peace, es el benefactor de la paz, the one who gives peace. aquel que da la paz. As a king of peace, Como rey de paz, he administrates peace. administra paz. Not just peace for me, but anywhere in the earth where I might go. No solo paz para mí, sino para todos lados I donde yo will voy. change the atmosphere Cambiaré la atmósfera and I will bring the peace of God. y voy a traer la paz de Dios. You and I Usted y yo have to be peacemakers. tenemos que ser And then pacificadores. in verse 2, the key verse, behold, Y luego el versículo it clave says, He winnoweth barley tonight in the threshing floor. dice: voy a ir a cegar esta noche en la So era he is sifting the harvest, para poder tomar la cebada de la particularly the cosecha. first fruits.
principalmente God las is after the primicias. first fruit Dios está company. buscando la compañía de God is after primicias. the remnant, Dios that's está you. buscando el remanente que es And you usted. might feel like He's sifting you. O usted le puede parecer que Dios está And zarandeándolo. that sifting is when they take a big fork, a long fork, Esa zaranda es cuando cuando se toma on a flat piece of rock. como un gran tenedor, como un gran rastrillo, yes, On a flat rock. en una roca de superficie plana. Jesus is the rock of our salvation. Cristo es la roca de nuestra salvación. So they spread the harvest on the first fruit over the rock. Así que extienden, distribuyen la cosecha ahí And sobre then la they piedra. bring the oxen onto the rock. Y luego traen a los bueyes sobre la roca. And on the rock, the oxen Y would sobre la crush roca the estos harvest. bueyes aplastan They crush la it. cosecha, And then la muelen. the workers would come. Y luego vienen los At segadores. this threshing floor, Y esta which era, is the crushing floor, que ahora se ha vuelto in the molida, middle of the night, a la they medianoche would use these long forks van a usar sus largos, and they would throw the harvest into the air, van a empezar a levantar the barley into la- the air. toda la cebada de la era, de la And at that cosecha. time of the night, Y en ese momento de la there's always a noche little breeze that comes. hay un poquito de brisa que viene. That's the Holy Spirit that Es el comes, Espíritu Santo que viene, that will blow all the chaff away. que va a soplar y va a quitar todo lo que no That sirve. will take out all of the things that's not of God in your Todas life. esas cosas que no son de Dios en tu vida las va a That quitar. will take the old Adam out of you Va a sacar el viejo Adán de ti till only Christ remains. hasta que solo Cristo So quede. God, this is where the church finds himself. Así donde se encuentra, ahí donde se At encuentra the la threshing iglesia, floor. en el lugar de la At zaranda, midnight. en la Where you medianoche, might be crushed, en la cual puedes ser not molido, knowing where you're going and what's happening. no sabiendo lo que te está sucediendo o qué está But pasando, God dónde is estás busy yendo. sifting you. Pero Dios te está And the zarandeando Holy Spirit wind is blowing over you con el Espíritu Santo soplando to sobre blow ti away all of the chaff, para quitar toda la all the chapa, flesh, para quitar all todo the lo que no self, sirve, todo de ti everything that mismo, comes from man. todo lo que viene de parte del hombre, Till only the corn and the kernels remain. para que solo la semilla quede, lo So- núcleo. What is Jesus or Boaz doing in chapter 3? ¿Qué está haciendo Jesús o vos en el capítulo 3? He is sifting the church. Él está zarandeando la In iglesia, particular, the first fruit of the remnant. particularmente la gente de la primicia, el When is he remanente. doing it? Eh, When is he doing it? ¿Cuándo lo está haciendo? He's doing it tonight at Lo midnight. está haciendo hoy a la medianoche. What does midnight speak of? ¿De qué habla la medianoche? Between two ages. Entre dos eras, Between day and night. entre día Or y night and noche, day. o entre noche y This is where día. the church finds himself. Acá se encuentra la iglesia hoy. God is threshing, God's Dios threshing floor. está zarandeando. Both John the Baptist and Jesus lived between two ages. Tanto Juan el Bautista como Jesús vivieron entre dos eras. The old prophet Simon stood in one age and held the baby Jesus in his arms. The old prophet Simon. El profeta Simón, el viejo profeta Simón, sostuvo a Jesús el bebé en sus Stood in the brazos. old age, but he was holding the new age in his arms, the baby Estaba Jesus. todavía en la vieja era, pero estaba abrazando la nueva. We need a Ruth church Necesitamos una iglesia Ruth that will go down to the threshing floor at midnight. que descienda a la era It durante will la cost noche you everything. y que le cueste Your todo, reputation. todas sus limitaciones. You see, you find two kinds of people in the church. Encontramos a dos tipos de personas en la iglesia. Some are scaffolding. Algunos Scaffolding. You build them the steel thing that you build. Used to build the church, the building with. encontramos a esa gente con la cual edificamos la parte exterior, the external part, y las cosas del edificio, el material de edificación. And the determining factor is this: Y el factor whether determinante you are es part of the este. building, Si sos parte del edificio, as you must lose your reputation. tienes que perder You tu must lose your reputación, life. tienes que perder tu You vida, must lose your pride. debes perder tu You orgullo, must be cleansed of everything that's not of God. debes ser limpiado de todo lo que no es de Dios. That's why the definition of the apostolic, Por eso la definición de lo apostólico, no matter what you've heard, no importa lo que hayas oído, this is the definition of the apostolic. esta es la definición de lo The apostólico. definition of the apostolic. La definición de lo apostólico, How to die successfully. cómo morir exitosamente. Hallelujah. Aleluya. Paul and Silas. Eh, Paul and Silas.
Pablo y Silas They prayed and praised God at midnight, oraron y alabaron a Dios en la noche and the foundation of the prison was destroyed. y el fundamento fue destruido. The root cause of every form of human bondage La causa raíz de toda forma de esclavitud will humana be shattered at midnight. será destruida en la medianoche. The watchman in Matthew chapter 25, El vigilante en Mateo capítulo the watchman 25, on the wall, el vigilante aquel que estaba vigilando la he ciudad, was awake while the virgins fell asleep. estaba despierto cuando las vírgenes se durmieron. Apostle Paul in Acts 27, El apóstol Pablo en Hechos capítulo he said, at 27 midnight Paul began his sea voyage as a prisoner. dice que a la medianoche él comenzó su viaje But por el mar in como the middle of prisionero. the storm, Pero en el medio de la noche, they de la listened to the tormenta, voice of the apostle. escuchó a la voz del apóstol. They Ellos listened to the apostolic voice. escucharon a la voz apostólica. Paul said, Pablo dijo, you would not die, you're going to live. no van a morir, van a vivir. And they were saved. Y fueron salvados. You see, if you don't want to live, Así que si usted no quiere vivir, just ignore the apostolic voice that God sends you. solo ignore la voz apostólica So que the Dios le ha wind talks enviado. about the Holy Spirit. Así que el viento habla del Espíritu The storm Santo. talks about the winnowing floor. La The tormenta, threshing floor. la tormenta habla de la era, de la Talks about the zaranda. day of the Lord. Habla del día del Señor. Talks about midnight. Habla de The medianoche. boat is the world system El bote es el sistema del mundo that is heading for the rocks. que se está dirigiendo hacia las rocas. But thank God for an apostle Paul. Pero gracias a Dios por un apóstol An Pablo, apostolic people un pueblo apostólico that takes over in the middle of the storm. que controla en medio de la And tormenta, so we're not afraid of the storm. que dice no tememos la tormenta, We can speak to the storm. podemos hablarle a la And no tormenta lives will be lost. y ninguna vida será So perdida. verse 3 of chapter 3, Así que en el versículo 3 we del see how capítulo this 3 church, the Ruth church, vemos cómo esta iglesia Ruth prepares itself. se prepara a sí misma. First of all, Ruth washed herself. Primero Ruth se bañó, se lavó. Ephesians 5 verse 27. Efesios 5 versículo That he's 27 coming back for a church without spot or wrinkle. dice que él vuelve por una iglesia sin mancha ni Without arruga, blemish. sin ninguna That is mancha. holy. Esa iglesia busca. This Ruth church needs to wash herself Esa iglesia necesita lavarse a sí misma by the washing of the water por of the medio word. del lavamiento de la palabra, You del have to agua de la wash palabra. yourself. Tienes que lavarte a ti mismo. The second thing she did, leave Lo it. segundo que hizo Anoint yourself. es se ungió. Jude 1 verse 20. Judas 1:20. But you, beloved, building yourselves up as in your most holy faith, Pero vosotros, amados, edificaos a vosotros mismos en la santísima fe, praying in the Holy Ghost. orando en el Espíritu Santo. You have to be anointed. Tienes que estar ungido. And the third thing she did, Y lo tercero que ella hizo, put on a new garment. se puso una nueva vestidura. Put on your best clothes. Ponte las mejores ropas. Put on Christ. Vístete de Cristo. To be fully clothed with Christ. Para estar completamente vestido de Cristo. At that stage, you have to fully put off Adam, En este estadio te tienes que deshacer de la The vestidura old de Adán, nature. de lo viejo, the old self, lo viejo de ti mismo, and you have to put on Christ. y te tienes que vestir de Cristo. And then the fourth thing that she did is, Y lo cuarto que ella hizo, now she went to go to the threshing floor. cuando iba a ir a la era, It means she humbled herself. dice que se humilló a sí misma. 1 Peter 5 verse 5 to 7. Primera Pedro, versículo 5, del 5 al 7. Humble yourself under the mighty hand of God. Humíllate debajo de la poderosa mano de Dios. And what did she do? ¿Y qué hizo ella? She went and she laid at the feet of Boaz. Fue y se acostó a los pies de Booz. This Ruth church Esta iglesia Ruth is carrying the weight of the whole body. lleva el peso de todo el cuerpo. This Ruth church Esta iglesia Ruth is the food company. es la iglesia de fruto, de compañía de This is where fruto. the scripture and Bible comes in that says, Acá viene la escritura que dice: how beautiful on the mountain are the feet of them that brings good news. cuán hermosos son los pies de aquellos que traen buenas nuevas. This is the church that Jesus is after. Esa es la iglesia que está buscando Cristo. And if the fourth thing in verse 4, she reaches her goal. Y lo cuarto en el versículo This 4 woman que Ruth. alcanza su objetivo. This woman Ruth, Esta mujer Ruth, the church, la iglesia, laying at the feet of Boaz, Jesus, acostada en los pies de Booz, Jesús, not moving until he moves.
sin moverse hasta que Él no se mueve, not speaking until He speaks. sin hablar hasta que Él habla. They don't say, I feel led by the Holy Spirit. No dice, me siento guiado por el They will Espíritu only Santo. speak when He speaks. Solo habla cuando Él They habla. will only move when He moves. Solo se mueve cuando Él se They will mueve. do nothing out of selfish and own ambition. No va a hacer nada por egoísmo y propia They ambición. will do nothing just for material gain. No va a hacer nada por ganancia They will material. do nothing to impress people. No va a hacer nada para impresionar a la No, they've gente. come to represent Him that is called there. Sino va a venir a representar a Él que lo ha llamado. Only move when He moves. Solo se mueve cuando Él se Only mueve. speaks when He speaks. Solo habla cuando Él habla. But you see this, nothing happens till He wakes up. Pero ven, nada sucedió hasta que Él se despierta. Nothing will happen to this church until the Boaz, the Christ, is waken up on the inside of you. Nada le sucederá a esta iglesia hasta que el Boaz Jesús Means se you can do levante. nothing without Him. No podemos hacer nada sin Él. And then He asked the Y question. luego hace esta When He pregunta. finds this church lying at His feet, Cuando encuentra a esta iglesia acostada en sus pies, who are you? ¿quién eres tú? Le pregunta. Who are you, Ruth, in relationship with me? That's what He ¿Quién was eres asking. tú, Ruth, en relación conmigo? Esto es lo que le pregunta. What He's actually asking, who are you in Christ? Lo que realmente le está preguntando es ¿quién eres tú en Cristo? Before this time, Antes de esto, when Boaz asked her the same question, 5 times she answered. 5 veces le responde cuando él le hace la misma pregunta. And chapter 1 and chapter 2. En el capítulo 1 y el capítulo I am 2. Ruth the Moabite. Yo soy Ruth la Moabita. But now, once he asked her again, after she washed herself, cleansed herself, anointed herself, Pero una vez que ahora se la pregunta de un nuevo, una vez que ella se había lavado, se Put on había a new limpiado, clothes. se había ungido, se había puesto nuevas laying at vestiduras, his feet. acostada sobre sus pies, Now, when he asked her again, who are you? cuando le pregunta quién eres tú, Now she answered him, ahora ella le responde, I am Ruth, yo soy Ruth, thy handmaiden. tu sierva. See, before when she answered, I am Ruth the Moabite, Antes le contestaba, yo soy Ruth la she Moabita. told him who she was in Adam. Ella le contestaba quién ella era en Adán. Now she tells him who she is in Christ. Ahora ella le respondo quién era en Cristo. I am Ruth thy handmaid. Yo soy Ruth, tu sierva. I am your bond servant. Yo soy tu sierva esclava. I am your bond slave. Soy tu sierva esclava. I am delivered from the past. Estoy liberada del pasado. I have no sin conscience No anymore. tengo una conciencia de pecado ya más. I have nothing that relates with me from the past. No tengo nada que se relacione conmigo del pasado. Now I have become something worth seeing the church. Ahora me estoy volviendo algo digno de ser visto. I've Ese now tipo de become iglesia. the friend of God. Ahora me he vuelto amiga de Dios. I've been empty from vessel to vessel. He sido vaciada de vasija en vasija. I'm cleansed. I'm pure. Estoy limpia, estoy I purificada. can do nothing without seeing my God doing it. No puedo hacer nada que no he visto a mi Dios I hacer. cannot move if He does not move. No puedo moverme cuando Él I no se cannot mueve. speak if He does not No speak. puedo hablar cuando Él no I am habla. your bond servant. Yo soy tu sierva I am esclava. yours, O Lord. Yo soy toda tuya, Señor. And here Boaz comes and he Y fills. acá viene Booz He says, pick up her apron. y levanta tu delantal, dice And he él. fills her apron with 6 measures of barley. Y dice que le llena su delantal con 6 medidas de cebada. Remember when she walked around the field of Boaz? Cuando ella andaba caminando por los campos de She Booz, picked up one ella bushel, one gleaning. levantó parte de la cosecha. But here he comes and he puts 6 bushels in a bosom. Pero a él, ahora él le pone 6 puñados One en su regazo. plus 6, 1 más 6 7. es 7. Perfection. Perfección. This is the place where God wants Ese us es el to be. lugar donde Dios quiere que estemos. Not Pentecost anymore. No Pentecostés ya When you más. just gleaned one gleaning. En el cual cosechamos Just the solo un first fruits puñado, of solo the las Holy Spirit. primicias del Espíritu Santo, But the fullness of the sino Spirit. la plenitud del Espíritu This is the Santo. church that God is after. Esta es la iglesia que Dios está That will reach our buscando, destiny, our purpose que in va a Him. alcanzar su propósito y su destino en Él. You are a third day church. Tú eres una iglesia de We tercer thank día. God for our born again experience. Agradecemos a Dios por nuestra experiencia de Thank nacer de God nuevo. for the infilling of the Holy Le Spirit. agradecemos a Dios por la llenura del But Espíritu now we are Santo. moving to maturity. Pero ahora nos estamos moviendo a We madurez. are now moving to authority. Ahora nos estamos moviendo a We are autoridad. now moving to sonship in Nos estamos God. moviendo a una We estatura are de now hijos moving en to the Dios. church that's a A una something worth iglesia que seeing es church. digna de ser vista.
This is the church that God is after. Este es el tipo de iglesia que Dios está A church buscando. where He tabernacles with. Una iglesia que tiene Where tabernáculo the con Dios, fullness of the Spirit will be revealed in en Him. la cual la plenitud del Espíritu es revelada en ella. That is the church that God is after. Esa es la iglesia que Dios está Come on, be the buscando. third day church. Vamos, sea la iglesia del Days tercer of día. Pentecost and Los días de charismatic Pentecostal y is over. carismático terminaron. It's the days of the Es apostolic. el día de lo It's the apostólico. days of the kingdom come, your will be done. Es el día de tu reino, venga tu voluntad sea The hecha. kingdom come, your will be done. Tu reino venga, tu voluntad sea Hallelujah. hecha. Let me just close with this. Déjeme solo cerrar con Remember esto. when David came ¿Recuerdan cuando David vino and he had to go and fetch Y the tuvo- Ark of the Covenant? y tuvo que ir y tomar el arca del pacto? Can you remember that? ¿Se acuerdan de eso? The first order of business. Lo primero que hizo, But what happened was, que lo que sucedió es, David was king. David era rey, David was king. And on Mount Gibeon, David era rey en el monte Gibeón. on Mount Gibeon, there was still the tabernacle of Moses. Todavía estaba el tabernáculo de Moisés en monte Gibeón. And day after day, Y día tras día, the priest was still going and doing duty. el sacerdote iba y hacía sus deberes. They were still coming, they offer, they sacrifice. Todavía entraba con la ofrenda y sacrificaba. But the fact is, there was no Ark of the Covenant. Just stand that side. Pero no había arca de There was no pacto. Ark of the No Covenant. había arca del pacto. There was no glory. No había gloria. The glory was departed. It was La, Ichabod. la gloria había partido, era Icabod. But yet David go and he went fetched back the Ark of the Covenant on the shoulder of the priest. Pero ahí fueron y tomaron el arca del pacto sobre los hombros del And what sacerdote. did he do when he brought the Ark of the Covenant back? Pero lo que hizo cuando trajo el arca del pacto de nuevo, He did not bring it to Mount Gibeon, to the old tabernacle of Moses. no la trajo al monte Gibeón, al antiguo tabernáculo de Moisés, But he brought it to where? To Mount Zion. sino la trajo al monte Sión. And on Mount Zion there was a simple tent. Y en el monte de Sión había una simple tienda. And he brought the Ark of the Covenant to Mount Zion. Y la trajo al monte Sión. It's in the second day church. La iglesia del segundo día, Many of what people are going, the rituals, los rituales, las cosas que la gente está all the atravesando, formalities. todas las formalidades. Many of them realizing that the glory has not, they do not know that the glory has Muchos departed. no se dieron cuenta que la gloria ha partido. It's not there anymore. No está allí ya más. They think it's there. Piensas que está allí But la it's not gloria, there anymore. pero ya no está más The allí. third day church La iglesia del tercer is bringing día, the Ark of the Covenant back. que ha traído de vuelta el It's arca bringing del the pacto, glory back. que ha traído de vuelta la gloria. And here he pictured the glory, the tent. Y acá hay On Mount Zion una tienda en el with monte the, Sión with the Ark of the con Covenant. el arca del pacto. But what he did was they rolled up the sides of the tent. Es que lo que hizo es levantar los costados de la tienda, Where in the old tabernacle, cuando en el viejo tabernáculo it was only the high priest that could appear before God once a year. solo estaba el sacerdote que podía aparecer delante de Dios That una could vez al come año, into the most holy place que once podía a entrar al year. lugar santísimo una vez al año But in the solamente. third day church, Pero en la iglesia del tercer the día, sides are rolled up. todos los costados son levantados, las tiendas And levantadas. everybody can stand in the presence of Todos God. pueden pararse delante de la Not presencia just de the high Dios. priest. No solo el sacerdote, The glory of God is oozing out to all of the people. sino la gloria de Dios extiende a todo el pueblo, no solo al sumo Hallelujah. sacerdote. Aleluya. Luke chapter 13 verse 32. Lucas capítulo 13 versículo He 32. says, go tell that fox, Dice, ve y dile a esa zorra, behold, I cast out demons yo and echo perform fuera cures. demonios Today. y hago milagros hoy And tomorrow, y mañana. but in the third day, Pero en el tercer día I will reach perfection. yo voy a alcanzar perfección. And the third day, I will reach my En el goal. tercer día voy a alcanzar mi meta. Or I shall be perfected. O seré That's perfeccionado. what God is after. Detrás de eso está A Dios. church that is perfected. Una iglesia que es perfeccionada. Not an old Moses Que no tabernacle, está en el tabernáculo viejo de Moisés. but a church that is come to a place where the glory of God is manifesting in Sino it. una iglesia que ha llegado a un lugar en el cual la gloria de Dios es manifestada. And two more scriptures. Dos escrituras Let me más. just get this one. It says this. Dice esto. Foxes have holes. Las zorras tienen su Hang on, guarida. hang on, let me just get it. Ok. Let me just get it. Matthew 8 verse 12. Mateo 20. 8, versículo 20. Watch this. Mire esto. Let me do this nice. No, don't touch my stuff. Relax. I won't. I'm just here. No, you don't have to be there. I'm just...
Watch the scripture. Miren la escritura. And Jesus said to them, Jesús les dijo, the foxes have holes, las zorras tienen su guarida, and the birds have nests, los pájaros tienen sus But the Son of sus Man nidos, pero el Hijo del Hombre have nowhere to rest his head. no tiene lugar donde apoyar su cabeza. Why? ¿Por qué? Because most of the body of Porque Christ la mayoría del cuerpo de Cristo finds itself in the second day without the se head. encuentra en el segundo día sin una cabeza. The head is already in the third day. The La glory cabeza is ya está here. en el tercer His día. mind is here. Su mente ya está The aquí. rulership authority El is gobierno, la here. autoridad ya está aquí. So what do we have to do? Is ¿Qué tenemos que hacer? we have to align ourselves Tenemos que alinearnos under the lordship of Jesus Christ. debajo del señorío de So Jesucristo, that Jesus Christ can be Lord. para que Jesucristo pueda ser Of Señor his church. de su iglesia. That's why God is after him. Detrás de eso está Dios. That's why he said in Joshua 3 verse 4, Por eso dice en Josué 3:4. you have not been this way before. No han estado por este camino The antes. good news is this. La buena noticia es esta. The veil has been rent. El velo ha sido rasgado. We are now entering into the most holy place. Ahora hemos entrado al lugar santísimo. Can you see that the second day was an immature church? Puede usted ver que era una iglesia inmadura la del segundo día. But God is bringing the church of Jesus Christ to the most holy place. Pero Dios está llevando a la iglesia de Jesucristo al lugar santísimo, Where we experience the fullness en el cual experimentemos la of plenitud who He is. de quién Él es. A Ruth church. Una iglesia Ruth, A something worth seeing church. una iglesia digna de ser vista, Which is the friend la of God. cual es amiga de Dios. Hallelujah. Aleluya. I hope you've learned something today. Espero que hayan aprendido algo hoy. This is awesome. Esto es tremendo. This is just to show you the progression of Esto the es solo church. para mostrarle el progreso de la iglesia. Now what we're going to do Ahora lo que vamos a hacer tomorrow mañana and Saturday, y el sábado, we're going to show you le vamos a mostrar what this church looked like cómo la apariencia de esta iglesia and how this church is supposed to operate in the earth today. y cómo se supone que tiene que operar esta iglesia en la So we tierra will not hoy. leave you without understanding, No lo vamos a dejar a usted sin but we entendimiento, will show you sino que le vamos a mostrar how this church should operate cómo esta iglesia debe operar and what it should look like. y cómo debe lucir. I want to ask you something. Te quiero pedir algo. This school is for free. Invite people. Esta escuela es gratuita. Bring your Invente church gente. members, bring your leaders, pastors, Trate- let them come and puede traer listen. miembros de su iglesia, líderes, pastores, a quien Because quiera this ser thing is going to invitado. build up. Porque By Saturday, the glory of God will be in this Vamos a place. seguir edificando y el sábado la gloria de Dios estará en este lugar. Amén. Aren't you grateful for the word of God? ¿No están agradecidos por la palabra de Dios? Take your Bible. Tome su Biblia. Put your Bible against your breast. Ponga su Biblia en su pecho. Or just hold it. If you're husband or wife, just hold your Bible. Si es esposo y esposa, solo sostenga la Biblia. Say, Father, we thank you for your Y word. diga, Padre, te agradecemos por tu palabra. Thank you for your word. Gracias por tu Give palabra. us a greater understanding Da- of your word. Danos un mayor entendimiento de tu palabra. Give us a greater love for your word, Danos un God. mayor amor por tu palabra, Dios. Oh, Father, that I might know you, like Paul said. Para que te pueda conocer, como dijo Pablo. Give us a spirit of revelation and understanding, Danos un espíritu de revelación y de entendimiento. so that we might know you. Para que te podamos conocer. We might know you, Father. Para que te podamos conocer, Might have a Padre. full understanding of who you truly are. Y podamos tener un completo entendimiento de quién tú eres. Thank you for everybody under the sound of my voice. Gracias por todos los que están debajo del sonido de Thank mi you, voz. Father, you seal this word in their hearts. Gracias porque, Señor, tú sellas esta palabra That en they sus would not corazones. lose one word that has been said. Y que no pierdas tú ninguna palabra que ha sido But this dicha, word will revive them, sino que esta palabra los will reviva, inspire them, los inspire, will motivate them los motive, to say like Paul says, para decir como Pablo dice, I'm leaving the things that are behind me yo estoy dejando las cosas que quedan atrás and I'm pressing forward y presiono hacia adelante, towards the prize and the mark hacia el premio, hacia la of the high marca calling. del supremo llamamiento. Hallelujah. Aleluya. I bless everyone, Father. Bendigo a todos, Let Padre, this night have a good night's rest. que puedan tener un buen descanso esta Holy noche. Spirit, quicken their spirits, Espíritu Santo, trae vida a sus espíritus, quicken their bodies, estimula sus cuerpos, quicken their minds, sus mentes,
To have a greater understanding of what God is saying to His church. para que today. puedan tener un mayor entendimiento de lo que Dios le está I diciendo a su speak iglesia. your peace over everybody. Hablo la paz de Dios I sobre speak your todos. favor over everybody. Hablo el favor de Dios sobre Your todos. protection over Tu everybody. protección, Dios, sobre todos. In Jesus' name. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. I love you. Los amo. I love you. Los amo. And please tomorrow come a little earlier. Por favor, So we can mañana- start on time. Por favor, Okay? mañana venga un rato antes, 15, And- 20 minutos para empezar a horario. And also Y también, take time to greet one another. Come and greet me. Come and greet the South Africans. tome ese tiempo para saludar uno a otro. Venga a saludarme a mí, Get saluda a los to de know one Sudáfrica. another. Conozcámonos un poco antes de irnos. Say hello. Say goodbye. Diga, It's aunque just sea good manners. hola, chao. Amen. That's what family does. Eso es lo que hace una familia. Bless you. Bendecidos.